tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta atención a la convocatoria que hicimos Izquierda Democrática Nacional para esta presentación de lo que en unos momentos será nuestro encuentro por la educación aquí en Oaxaca, y que bueno, pues está encabezada por el profesor René Bejarano, líder nacional de Izquierda Democrática Nacional. Están aquí diferentes liderazgos de Oaxaca que pertenecen a la expresión: el senador Adolfo Romero Lainas, los diputados federales Roberto López Rosado y Hugo Jarquín, varios dirigentes estatales, la diputada Itaísa López Galván, el compañero Emilio de Gives, y bueno, de la Ciudad de México nos acompañan el secretario general del PRD, el compañero profesor Alejandro Sánchez Camacho, el secretario general del PRD en el Distrito Federal, Enrique Vargas, la secretaria de organización del PRD en el Distrito Federal, la compañera Rebeca Peralta, el diputado Alejandro Ojeda, diputado local de la Asamblea Legislativa, la diputada Guadalupe Flores, diputada por Tláhuac, también perteneciente a la expresión política. Y bueno, pues el día de hoy el encuentro es muy significativo para la expresión nacional, porque es precisamente para hablar de un tema que para nosotros es prioritario y que lamentablemente fue mal abordado en la discusión que emanó del dichoso Pacto por México, que es la educación. Desde la reforma constitucional hasta las reformas secundarias, lamentablemente, en lugar de escuchar las voces como las de Oaxaca en el sentido de un planteamiento más integral sobre el tema, se quiso imponer un modelo que además, más allá de el plan educativo, es una reforma administrativa y laboral, y que no está garantizando entonces un verdadero cambio en la estructura y en los esquemas de educación en el país. Por eso escogimos el tema educativo para enunciar nuestra postura desde este estado. Y bueno, pues afortunadamente nos acompañarán varios referentes de todas las regiones de Oaxaca, de las 8 regiones de Oaxaca estarán con nosotros. Y bueno, pues quiero también anunciar que se incorporan la compañera Marisela Contreras Julián, que es delegada en Tlalpan, en la Ciudad de México, también integrante de esta expresión política y que ha sido muy solidaria con todos estos temas desde los ámbitos en los que le ha tocado actuar. Y está también el compañero Flavio Sosa Villavicencio, que es exdiputado local por Oaxaca y también exdirigente de uno de los movimientos que emanaron precisamente de la reivindicación del magisterio en Oaxaca, con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Esto es lo que enunciaremos el día de hoy. Esta postura con respecto a la educación abrirá todo este encuentro de las 8 regiones en el estado de Oaxaca. La cantante Susana Harp, ella como también aliada de un tema que es no solamente la educación sino la cultura, y que en muchos momentos ha podido acompañar estas iniciativas que hemos llevado a diferentes recintos. La palabra ya. Sí. Desde que se promulgó la Constitución, en el texto original del artículo 3 se estableció que toda la educación que impartiera el Estado, Federación y municipios tendería a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y desarrollaría en los alumnos el amor a la patria, la conciencia de la solidaridad nacional. El texto constitucional estableció claramente desde el principio que la educación sería laica y gratuita en todos sus niveles. Desafortunadamente, a lo largo de los años del PRI y del PAN en el gobierno, este texto ha ido perdiendo vigencia, porque por la vía de los hechos, las prácticas educativas de los sucesivos gobiernos neoliberales han ido dañando el sistema educativo nacional.
La educación pública sufre un grave deterioro en una buena cantidad de niveles y de regiones. Ha dejado de ser gratuita. Se ha hecho recaer en muchos padres y madres de familia el costo del mantenimiento de inmuebles y eventos diversos. Por la vía de los hechos, ha perdido su carácter laico al permitirse desde el nivel preescolar hasta el nivel superior la existencia de escuelas que no siguen esa norma y que vuelven obligatoria una fe, atentando contra la libertad de conciencia. Ernesto Zedillo fue el primero que intentó modificar el contenido de los libros de historia para justificar su visión neoliberal. Según aquellos libros de historia, a la dictadura de Porfirio Díaz solo le faltó el Pronazol para ser perfecta. Pero ahora, en la práctica, los gobiernos priistas y panistas abandonan el ideal del amor a la patria, porque están traicionando a la patria al haber entregado en el pasado una buena parte de su riqueza y patrimonio nacional, y al querer entregar lo que es más valioso de nuestro patrimonio, que es el petróleo. El sistema educativo nacional no está dirigido por maestros ni maestras. Está controlado por una casta de políticos priistas que están alejados de la labor docente y de las preocupaciones de los maestros. Los que hemos sido maestros sabemos que una de las lacras que ha impedido el desarrollo educativo ha sido la existencia de un caciquismo magisterial que a lo largo de los años ha impedido que los maestros ejerzan verdaderamente sus derechos, que se sepa el destino de sus cuotas, y el sindicato ha sido utilizado solo como instrumento de control y de dominación política. Desde 1943, que se fundó el CENTE y que su primer secretario general fue Luis Chávez Orozco a la fecha, se han sucedido cacicazgos diversos. Los más sangrientos y voraces fueron los dos más recientes, el de Carlos Conjitud Barrios y el Bester Gordillo Morales. Conjitud Barrios creó su llamado grupo criminal Vanguardia Revolucionaria, que en diversos momentos fue culpable del asesinato de hasta 72 maestros democráticos de Oaxaca, cuando en la sección 22, allá por 1978, inició la insurgencia democrática de los trabajadores de la educación. El charrismo sindical de Conjitud Barrios pudo tener contrapesos gracias a la existencia de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que pudimos fundar allá en Chiapas, en el auditorio de la sección 7, el 9 de diciembre de 1979. Desde entonces la CENTE ha sido un baluarte democrático y Oaxaca el más importante contingente magisterial, con sus principios rectores y con su capacidad de resistencia durante muchas generaciones. La época de el Bester Gordillo pudo consolidarse después de la primavera magisterial de 1989, gracias al patrocinio del PRI y de Carlos Salinas en particular. El Bester Gordillo Morales fue un engendro demoníaco del PRI, y el PRI la cobijó desde que fue secretaria general de la sección 36, justo el lugar donde gobernó Emilio Chaufet. Chaufet y el Bester fueron cómplices, y el PRI la encubrió cuando asesinaron en Ecatepec
al profesor Misael Núñez Acosta. Ahora el PRI se deslinda de ella, pero no de sus prácticas y de toda su burocracia caciquil. Y la evidencia es que el secretario general o presidente del sindicato es quien era su tesorero y cómplice. No hay un verdadero cambio educativo ni de la práctica sindical. La reforma educativa que vulneró la Constitución y aprobada recientemente y sus leyes reglamentarias fortalecen el centralismo burocrático, atentan contra el federalismo, pretenden destruir derechos de los maestros, pero no están garantizando ni la elevación del nivel educativo, ni el mejoramiento de las condiciones en que funcionan las escuelas, ni la ampliación de oportunidades, ni realmente está sirviendo para que los estudiantes puedan tener mejor desempeño. No hay resultados tangibles y por eso es que hemos convocado a este encuentro que lleva el lema "Un pueblo con educación gratuita y de calidad será un pueblo libre". Nos hemos inspirado en la máxima de José Martí, que acuñó la frase "Un pueblo culto es un pueblo libre", porque nosotros sí creemos en el valor de la educación como un mecanismo de transformación del nivel de vida de la gente y como un mecanismo liberador. Compartimos el modelo de educación alternativa que, basado en los principios de Paulo Freire y sus obras más importantes como la pedagogía del oprimido y la educación como práctica de la libertad, le enseña a los alumnos a ser críticos, autocríticos y a aprender de la realidad y sobre todo a transformarla en beneficio de sus comunidades. Vamos a recuperar los ideales de Flores Magón que están contenidos en el programa del Partido Liberal, que fue hecho público durante la dictadura de Porfirio Díaz en julio de 1906. En aquellos años, Flores Magón, junto con los precursores de la Revolución Mexicana, hizo público en el periódico Regeneración el contenido del programa del Partido Liberal, que en la exposición de motivos, al hablar del tema educativo, señaló las insuficiencias que tenía y las dificultades que los maestros tenían para ejercer su labor. Recuerdo que aquel texto decía que nadie dejaba de honrar a los maestros por su labor, a los llamados apóstoles de la enseñanza, pero que al mismo tiempo se les mantenía en condiciones inadecuadas de vida. Recordamos a Flores Magón porque fue un ilustre oaxaqueño y nosotros recuperamos sus ideales como la semilla libertaria que fue para el México en que ahora vivimos. Vamos a recuperar también los ideales de Juárez y también los ejemplos de muchos luchadores sociales y políticos que regaron con su sangre los avances democráticos a lo largo de décadas. Nosotros por eso venimos a Oaxaca simbólicamente, porque ha habido una embestida en contra del magisterio oaxaqueño por su capacidad de organización y de resistencia. Desde el poder mediático se ha venido estigmatizando a los maestros oaxaqueños y a las maestras. Pero para nosotros los maestros oaxaqueños son un orgullo y un ejemplo a seguir por su capacidad para resistir y educar en las condiciones adversas, por su defensa de la educación indígena y por su capacidad también para hacer que este
Estado de la República avance, muy a pesar de los cacicazgos diversos. Quienes estigmatizan a los maestros, quienes desde las pantallas de la televisión los ridiculizan y los acusan, pareciera que se muerden la lengua y que un hilillo de sangre les corre por la comisura de sus labios cuando critican la labor del magisterio. Y en las mismas pantallas aparecen espectáculos grotescos, farsas enajenantes, como los reality shows de Laura Bozzo u otras programaciones que insultan la inteligencia, cuando llenan los tiempos de anuncios de comida chatarra que aumentan la obesidad infantil, y cuando pretenden defender la privatización de la educación. Desde luego que se puede mejorar la educación, pero será obra de los maestros y será parte de un proceso democrático integral. Y es por eso que vamos a desarrollar este encuentro y encontraremos ahí una forma de expresar nuestro ideal educativo y de demostrar que en México sí hay de otra, que otro México es posible, que no tenemos que reasignarnos a lo mismo de siempre, que se puede lograr lo que otros países han hecho en poco tiempo y con menos recursos. ¿Será posible que algún día en México todas las personas mayores de 6 años sepan leer y escribir? Es una tarea imposible lograr que rompan los que no conocen las letras el cautiverio que significa la cárcel de la ignorancia. Es una misión imposible para tantos años de gobiernos del PAN y del PRI lograr que en entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y otros muchos lugares haya decenas de miles de personas que no conocen la luz de las letras ni su significado. Nosotros creemos que un verdadero cambio en México implica una transformación educativa de fondo en sus contenidos y en sus métodos, y no vamos a dejar de luchar porque la educación sea un mecanismo de movilidad social, de realización personal y de logros para la sociedad entera. Y es por eso que realizamos este encuentro. Nos da mucho gusto estar en Oaxaca y pensamos que va a contribuir al desarrollo del debate educativo y a fortalecer nuestro compromiso, nuestra identidad con los movimientos democráticos y particularmente con los maestros y maestras, los que podemos leer lo que dice acá atrás. Recordamos siempre que eso fue o es gracias a un maestro o a una maestra, y no podemos entonces lapidar el esfuerzo abnegado de muchos mentores por los intereses de los jeques mediáticos y de sus ambiciones de enriquecimiento y de manipulación y de control de las conciencias. Esa es nuestra razón de estar aquí, y por eso los invitamos a cubrir el evento, a transmitir la información, y desde luego pensamos que será un éxito como parte de nuestro trabajo social y político. Muchas gracias. Bien, como siempre, reconocer la gentileza de las y los representantes de los medios de comunicación para atender esta convocatoria. Ya se ha compartido con ustedes los aspectos esenciales del evento que se efectuará en unos minutos. Si acaso subrayar que nuestro partido, el PRD, reiteramos
nuestra posición en torno a la reforma educativa, que es letra muerta, que no se aplica en varios estados de la República y que es mal llamada reforma educativa, no tiene elementos de contenido de planes y programas de estudio, más bien es una reforma administrativa y laboral. Por esta razón queremos reiterar como PRD nuestro apoyo al movimiento de los maestros rebeldes y combativos que se organizan en la CENTE, en particular al magisterio del estado de Oaxaca. Encontrarán en nuestro instituto político solidaridad sin condicionamiento alguno a sus movimientos en contra de la reforma educativa. Sirva solo como un preámbulo para abrir la conferencia a lo que denominamos la etapa de la reciprocidad de estos encuentros, que se traduce, ustedes preguntan y con nosotros respondemos. ¿Algún o alguna representante de medios de comunicación desea hacer alguna pregunta? Si nadie, bueno, muchas gracias. ¿No hay preguntas? No hay preguntas, reiteramos. No, pues para comer. Les agradecemos su asistencia y les invitamos también a compartir el pan y la sal. Muchas gracias y nos vemos en el evento también dentro de unos minutos.